Muy buenas noches. Empezamos una nueva sesión de Diálogos al Café de Marcos Escudero. Y hoy tenemos un tema importantísimo y difícil de manejar, cuál es el referido a la crisis universitaria. Y para eso tenemos el privilegio de contar con la presencia de George Comadina Rimasa, es sociólogo con doctorado en la Universidad de París, fue secretario ejecutivo de la FUL y docente en San Simón. Es diputado por Cochabamba en las listas de Comunidad Ciudadana. Por favor, George. Muy buenas noches. Y bueno, yo voy a hablar sobre todo de la crisis de la Universidad Boliviana, del sistema público, de la Universidad Autónoma. Y encuentro, en primer lugar, de que podemos desbrozar esta crisis tan compleja, multifactorial, si ustedes quieren, en dos grandes ámbitos para ordenar un poco este diagnóstico. En primer lugar, el ámbito, la esfera del poder, y por otra parte, la esfera del saber. A manera de hipótesis, yo diría que este ámbito de procesos políticos internos, el problema del poder, que es, dicho sea de paso, algo fundamental en toda institución y mucho más en una institución tan grande y tan compleja como la Universidad Boliviana, es algo constitutivo de la institución, ¿no? No lo podemos dejar al lado. Hay una tendencia muchas veces a enfocar el tema de la universidad desde el punto de vista meramente académico, ¿no? Sin considerar el tema del poder, que es central. Yo diría a manera de hipótesis que este ámbito del poder está subordinando y está deformando el ámbito del saber, el ámbito de los procesos estrictamente académicos. Y acá yo encuentro, obviamente, algo que tal vez todos ustedes compartirán conmigo, y es que la universidad pública en Bolivia, y yo sobre todo pienso en San Simón, ¿no? Pero creo que podríamos hacer extensivo este criterio al resto de las universidades, presenta un gravísimo problema de gobernabilidad, ¿no? De gobernabilidad que se puede ir descomponiendo en distinto tipo de elementos. Uno de ellos, tal vez el más visible, es un marcado proceso. Se ha caído la señal, George. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sigue. Ok. Bueno, decía que yo puedo advertir un profundo proceso de desinstitucionalización. En la Universidad de San Simón tenemos un estatuto orgánico que no se aplica o se aplica de manera caprichosa y discrecionalmente. Es decir, ciertos elementos del estatuto han sido puestos en paréntesis o en suspenso, ¿no es cierto? Y solamente se aplica la norma como parte también de una estrategia política, ¿no? Para conservar el propio poder. Pero este estatuto, del cual yo fui cuando era vicepresidente del primer Congreso Institucional, parte del equipo redactor, se ha convertido en una norma completamente anacrónica y obsoleta, ¿no? Fue pensado para una universidad que tenía entre 20 o 25,000 alumnos y ahora San Simón tiene más de 90,000 alumnos, ¿no? Pero no es solamente el estatuto el que no se aplica, sino otro tipo de normas también, como es el caso del régimen estudiantil y del régimen docente, ¿no? El régimen estudiantil prohibía que un alumno se pueda inscribir más de 3 veces en una materia. Pero este artículo del régimen estudiantil se ha puesto en suspenso, ¿no? Como también el régimen docente. No se aplica el régimen docente, ¿no? Todo el proceso del escalafón, de la titularización. Entonces estamos viendo una situación de anomia en la universidad, de anomia normativa, ¿no? Los hechos, los procesos, las acciones en la universidad ya no corresponden a las normas, o estas normas no son capaces ya de dar cuenta de los hechos fácticos, ¿no? La creación de algunas carreras
que siguen siendo simples programas, pero ya han entrado en procesos de titulación. Se han establecido carreras sin contar con los fundamentos o los requisitos que las propias universidades, la propia universidad prescribe, ¿no? O el nombramiento arbitrario de docentes, ¿no? Por razones de características políticas. Entonces, primer elemento de este diagnóstico, un fortísimo proceso de desinstitucionalización, ¿no? Y una brecha enorme entre las normas y los procesos reales. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estas normas no se cumplen? Cuando la democracia y la institución, las prácticas normadas no funcionan. Pues es que se han generado otro tipo de factores de poder que ya no son parte ni del cogobierno ni de la democracia universitaria, ¿no? Por ejemplo, los procesos disciplinarios en la universidad están completamente suspendidos, ¿no? Hace más de 30 años que no tenemos este componente muy importante al interior de la universidad, que son los llamados tribunales internos, ¿no? Que podrían resolver un montón de problemas, pero como no funcionan, entonces los actores universitarios recurren a la justicia ordinaria. En esta última década, por lo menos, todo tipo de pleito en la universidad, temas de nombramiento docente, temas de transparencia, temas de acoso, en fin, se ventilan en los tribunales de la justicia ordinaria, ¿no? En el Tribunal Constitucional para ver si la universidad cumple o no sus normas, de tal manera que la universidad ya no tiene capacidades para resolver conflictos internos. Segundo elemento de esta crisis de gobernabilidad tiene que ver con la emergencia de estos otros factores de poder, ¿no? Y de otros dispositivos de poder en la universidad. Tal vez el más notable es el clientelismo, ¿no? El señor rector de la UNSA contaba lo que le ha sucedido en las elecciones, ¿no? Ahí podemos ver en funcionamiento, en acción, este sistema clientelar, ¿no? Para que decanos, aspirantes a rectores, a jefes de carrera puedan ganar una elección. Entonces tienen que crear una clientela estudiantil por medio de la intermediación de las organizaciones estudiantiles, ¿no? Y claro, de alguna manera tienen que satisfacer mediante algunas prácticas asistencialistas a esta clientela, ¿no es cierto? Y estas tienen que ver con recursos, ¿no? Así de prosaica es la política universitaria, recursos del IDH para becas estudiantiles, acceso al comedor universitario, al seguro social universitario, ¿no? Las organizaciones estudiantiles entonces están actuando como mediadores de un sistema clientelar fuertemente arraigado. Las elecciones universitarias ya son escenarios de conflicto tan intenso que hasta es peligroso ir a la universidad en esos momentos, porque vemos grupos ya de matones, ¿no? Cuasi delincuenciales, que intervienen en la universidad, queman ánforas, amedrentan a los votantes, controlan los organismos electorales, en fin, ¿no? Y este elemento puede ya caracterizar el alto grado de deterioro de la política interna en la universidad. El caso de Potosí, este trágico suceso, como el trágico suceso de una asamblea estudiantil en el Alto, son los síntomas más dramáticos de la existencia de la democracia universitaria interna, pero también de la presencia de este elemento tan terrible que es la presencia de grupos delincuenciales en las elecciones, muchos de ellos que no son universitarios. Obviamente este sistema clientelar que funciona por la vía de las prebendas se asocia a
algo que es igual de dramático, igual de potente, que es el gremialismo, el corporativismo del estamento estudiantil, pero también docente, ¿no? Los estudiantes han desnaturalizado el cogobierno estudiantil, ¿no? Antes probablemente tenía un otro sentido, ser una especie de equilibrio con relación a las autoridades y a los docentes, y preservar, pues, por la calidad de la enseñanza, digamos, preservar la vigencia del pensamiento crítico, luchar contra la intromisión de partidos políticos, defender el acceso democrático a la educación superior. Pero ahora los estudiantes se consideran ya como asalariados, que tienen que pedir salarios, canonjías y prebendas, ¿no? Entonces, la política estudiantil se ha gremializado, se ha convertido en una verdadera máquina para la búsqueda de privilegios, ¿no? Porque las organizaciones y los dirigentes estudiantiles se han convertido en esta bisagra que permite constituir estos poderes. Un otro elemento que también es muy visible es la intervención plena y descarada de partidos políticos, sobre todo el partido político oficialista desde hace más de 15 años en Bolivia, en la universidad, ¿no? Y que forma parte en realidad de toda una concepción de lo que es el poder en Bolivia, que no abarca solamente el control pleno del Estado, sino la colonización y la subordinación de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, una potente máquina que busca el control de las universidades, que ha encontrado en las universidades un espacio para conseguir fuentes de trabajo para los adherentes del partido político, ¿no? Y el otro ámbito, voy muy rápidamente, tal vez podemos escarbar un poquito más estos temas en la charla, ¿no? El otro ámbito es también o presenta elementos de diagnóstico muy preocupantes y muy críticos, ¿no? Este es el ámbito ya del saber. Y aquí quiero hablar de un proceso que no es exactamente universitario, sino es un proceso social que está interviniendo de manera muy poderosa en la deformación de los procesos académicos en la universidad. Estoy hablando de este problema central de la universidad pública en Bolivia, que es la masificación, ¿no? Cuando yo egresé de la universidad, dicha de paso, Roberto Lacerna fue parte de mi tribunal de mi tesis de licenciatura. Habían entre 20 y 25,000 estudiantes en San Simón. Ahora ya tenemos cerca a 90,000 estudiantes, ¿no? La mayoría de ellos, obviamente, están en el pregrado, ¿no es cierto?, en las licenciaturas, ¿no? Entonces, la masificación es un proceso estructural, ¿no?, que ha distorsionado, obviamente, la calidad, el sentido, el fin de la universidad boliviana, ¿no? Esta masificación obviamente puede verse de dos maneras. Puede verse como una especie de logro de todo ese proceso de la reforma universitaria en Bolivia, ¿no?, que comienza el año 1900, en la década de los años 30, ¿no? Y durante muchísimo tiempo, durante muchas generaciones, los universitarios quisieron abrir las puertas de la universidad para permitir que no solamente estudien las clases medias, los sectores urbanos, ¿no es cierto?, sino tratar de ampliar la matrícula universitaria, ¿no? Y de alguna medida eso se ha logrado, ¿no? Yo creo que Bolivia es uno de los países de más fácil acceso en términos de educación a la educación superior, ¿no? Pero este principio de equidad social, que formó parte del ideario de la reforma universitaria, no ha podido
conciliarse adecuadamente con la exigencia académica, ¿no? Con el fortalecimiento de la identidad académica de la universidad como un instituto de educación superior, de formación de excelencia de profesionales y obviamente de producción de ciencia y tecnología, ¿no? Y ha provocado una serie de distorsiones tremendas, ¿no? Como una cultura académica del facilismo, ¿no? De la simplificación de la enseñanza, de repetición constante de los cursos, ¿no? La repitencia o la permanencia estudiantil se ha vuelto en algo crónica y obviamente ha tenido efectos tremendos en la calidad universitaria, de la enseñanza universitaria, ¿no? Los propios docentes, el propio sistema educativo, el modelo educativo ha tenido que adaptarse a los bajos niveles de preparación de los bachilleres, ¿no? El problema ahora en la enseñanza universitaria, por lo menos en las carreras de ciencias sociales, es el más elemental. Es un problema de lectoescritura, ¿no? Los docentes en quinto, sexto, séptimo semestre tienen que volver a enseñar la gramática y la sintaxis a los alumnos. Hay un hábitus académico que no permite que los estudiantes lean libros de una manera crítica, ¿no? Hay una deficiencia elemental, un momento en el cual el lenguaje ya debería ser no la finalidad de la enseñanza, sino un instrumento, pues se tienen que volver a corregir este tipo de errores del aprendizaje y esto ha bajado muchísimo la calidad. La Universidad de Cochabamba se ha instaurado hablando de facilismo, un sistema de titulación que se llama la doble titulación. Yo no sé cómo hemos llegado a hacer esto. Un estudiante del sexto semestre puede acceder a un diplomado que dura unos cuantos meses, hacer un trabajo de 30 páginas y no solamente va a tener su licenciatura, sino también un diplomado. ¿Cómo hemos llegado a este punto de simplificación, de distorsión, de degradación en los procesos académicos, ¿no? Esto es algo intolerable, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay un proceso de, digamos, de agregación por la vía de la masificación, de homogeneización en la universidad hacia abajo, esto no ha resuelto procesos de segregación académica, ¿no? Yo acabo de leer un artículo bien interesante de un amigo mío, Guido de la Cerda, donde dice que al mismo tiempo que se simplifican los procesos académicos, los alumnos que tienen mayores capitales culturales, los mejores alumnos de colegios fiscales o privados, bueno, buscan las opciones de las universidades privadas, que obviamente tienen títulos que permiten un mayor estatus, pero que son las personas que tienen niveles de aprendizaje más altos al interior de las universidades públicas y van bajando ellos mismos su propia calidad, ¿no? George, tienes 2 minutos sí. más. Bueno, anoto rápidamente los problemas académicos, ausencia de producción científica y tecnológica, problemas de permanencia, bajos niveles del cuerpo docente. Se pensó que se ha distorsionado la idea de lo que es ser docente universitario. La mayoría de ellos no tienen títulos doctorales, son licenciados, están a tiempo parcial. La universidad no les brinda procesos de mejoramiento docente permanente. Bueno, hay muchos otros temas, pero antes de lamentablemente no puedo desarrollar el tema de la perspectiva, pero quiero decir algo. La pregunta es si es hoy posible una reforma universitaria, ¿no? ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones podemos hacer una profunda reforma estructural?
en instituciones fuertemente resistentes al cambio, que se han adaptado a este facilismo y a esta educación de mala calidad. ¿Cómo podemos hacer una reforma sin sujetos? Porque los estudiantes ya no son el sujeto transformación interna, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo con la miopía del Estado del gobierno, incapaz de generar políticas de universidad, de educación superior? ¿Cómo podemos hacerlo sin docentes, sin académicos que carecen de poder como para llevar adelante la reforma? A pesar de ello, yo pienso que hay una tendencia a que la crisis universitaria se vaya a profundizar. Y estoy seguro que dentro del marco de la autonomía y del cogobierno hay fuerzas de resistencia, o se van a generar resistencias y docentes, estudiantes que ante la gravedad de la crisis que se avecina, ¿no es cierto?, van a poder generar propuestas y acciones y movilizaciones capaces de llevar adelante una reforma universitaria cuyos contenidos podemos discutir más adelante. Muchísimas gracias.